Bien, son las Mirá, 7:02, así que como es costumbre del Liceo Guadalupe, nosotros somos siempre de empezar sumamente puntuales y bueno, yo estoy muy contenta este, con toda la presencia de ustedes que han venido de diferentes lugares de nuestra familia Zafa. Y bueno, con mucha alegría los recibimos eh, para compartir estos 4 jueves con Gerardo, que, como decíamos recién, con esta forma coloquial y cercana, ¿no? Queremos presentar y, lo, y pensamos que quien podría presentarlo mejor es Eduardo desde la cercanía, desde el conocimiento, desde la amistad. Y bueno, sin más preámbulo y esperando que estas jornadas sean sumamente nutritivas para todos en el encuentro y en todo lo que podamos incorporar de lo que Gerardo pueda compartir con nosotros. Les doy la bienvenida a ustedes y le pido a Eduardo que también nos cuente un poquito sobre nuestro conferencista del día de hoy. Y quizás invito después que hacer una breve presentación de cada uno, de toda la muchachada que era autorista. ¿Está? estoy acá. Bien. Casi digo una mala palabra que hubiera salido, era muy feo. Muy bien. Bueno. ¿Lo presento? Sí. ¿Qué te parece? Bueno. Gerardo, yo lo conocí hace unos años cuando vino a darle un retiro a los hermanos de la Sagrada Familia, que fue acá en Florida, sobre el Evangelio de Marcos, justamente era, y me tocó ir a buscarlo, ahí donde había venido al buquebús, y empezamos a conversar y realmente me resultó una persona Sin palabras, Eduardo. Sin palabras, le pareció. Bueno. Se emocionó. Hablaba de la conexión. Se emocionó, Eduardo, está emocionado. Además, vieron que la imagen desapareció de escena. Bueno, ya se va a reintegrar, él se reintegra rápidamente. ¿Estás ahí? Decía, sí, ahora volví. Me pareció una persona con los pies en la tierra, con un gran amor a la escritura. Después me enteré que estaba en Pastoral Bíblica Argentina, que recorre muchas diócesis dando por ahí charlas. Tiene un envío semanal con respecto al análisis del Evangelio del domingo. Yo lo recibo, me suscribí y realmente me encanta su forma de acceso a la escritura. Es laico, está casado hace muchos años con su señora esposa, lo que demuestra una gran paciencia y un gran sentido de la fidelidad. Así que tiene todo para darnos un muy buen trabajo de acercamiento al Evangelio de Marcos. Y bueno, y lo demás lo demuestre él con lo que nos va a decir, que nos va a encantar. Así que bienvenido, gracias Gerardo por tu presencia y por tu buena voluntad para ayudarnos a entrar un poco en este evangelista tan especial. Bueno, muchas gracias. Como no es mucho el tiempo que tenemos, y la verdad que yo quisiera compartir con ustedes varias cosas, ¿no? Como para que después cada uno vaya haciendo su propio recorrido. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que menos ha sido estudiado, que menos ha sido comentado. Es la cenicienta de los 4 evangelios. Durante muchísimos años se pensó que el Evangelio de Marcos era un resumen del Evangelio de Mateo, hasta que apareció en el siglo
18, 19, la teoría de las dos fuentes, en donde ponen a Marcos como una de las fuentes de los evangelios de Mateo y Lucas. Que además de Marcos tienen otra fuente de dichos, ¿no? Comúnmente se la llama fuente Q, porque en alemán fuente se dice Quelle, y entonces, pero para nosotros sería redundante decir fuente Q, mejor fuente de dichos o colección de dichos que comparten Mateo y Lucas. Y además, Mateo y Lucas tienen elementos que son propios de sus tradiciones, ¿no? Entonces, el Evangelio de Marcos muchas veces pareció que era muy elemental, muy básico, y no se le dio demasiada atención. De hecho, mi evangelista preferido y el que yo más he estudiado es el Evangelio de Lucas. O según Lucas. Esto es lo primero que tendríamos que decir. Los evangelios no son de alguien, sino según alguien, según una tradición, según un grupo de personas que se lo adjudicó a alguien que ya tenía cierta autoridad. Porque en la antigüedad no es como ahora que cualquier tonto publica un libro, sino que tenía que ser una autoritas, ¿no? Alguien reconocido para que le copiaran sus libros. Imagínense que una copia en pergamino podía llegar a costar lo que cuesta un departamento de 2 ambientes en una ciudad importante hoy día, ¿no? Para tener una referencia. Entonces, no cualquiera conseguía que publicaran sus escritos, que los copiaran, que los reprodujeran. Y nuestros 4 evangelios canónicos consiguieron eso. Para conseguirlo, tuvieron que también utilizar de astucias de escritor. O sea, tuvieron que convencer a otros de que sus materiales valían la pena ser copiados. Así que a veces nosotros tenemos una visión un tanto infantil, y los que somos creyentes, como siempre hemos entendido que las Sagradas Escrituras tienen a Dios por autor, nos olvidamos que también tienen por autores a personas concretas, limitadas por su propia humanidad y sobre todo por su contexto sociocultural. Pues esto lo tenemos que tener bien en cuenta cuando vayamos a analizar este libro. El Evangelio de Marcos es un libro. La mayoría de nosotros, lamentablemente, no accede a este libro como accedían los lectores, o mejor dicho, los que lo escuchaban originalmente. Porque la mayoría no lo leía, lo escuchaba. Entonces, este es un texto que fue pensado para ser escuchado, no para ser leído. La lectoescritura, que es la que nos ha organizado intelectualmente a nosotros, no pertenece a la antigüedad. Entonces, el hombre antiguo accedía a las mismas letras que accedemos nosotros, pero con una postura distinta. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo siempre suelo corregir cuando por ahí alguien dice, bueno, el evangelista Marcos, o Lucas, o Juan, quien sea, nos dice tal cosa. Yo digo, no nos dice nada. El evangelista tal o cual le dice a su gente, no a nosotros, porque nosotros somos los lectores reales de ese texto, no los lectores ideales, en los que pensó el escritor cuando hizo esa obra. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de tener en cuenta es que ahí hay uno o más autores materiales. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que ahí nosotros dijimos, usando una expresión de un biblista mexicano que vive en Chicago, Manuel Villalobos Mendoza, sin pie ni cabeza, un evangelio sin pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque no narra, como hacen Mateo y Lucas, elementos de la infancia de Jesús, y sobre todo porque termina abruptamente su relato
en el capítulo 16, versículo 8, diciendo que las mujeres que presenciaron la primera aparición, no la resurrección, no hay nadie que haya presenciado la resurrección y no puede haberlo, porque la resurrección es metahistórica. Y en esto yo creo que ya ahí tenemos que empezar a admirar a estos autores antiguos que no hubieran tenido demasiado problema en inventar un relato de resurrección. Elementos no le faltaban en su cultura, sin embargo no lo hacen. Lo que narran son apariciones del resucitado. Y dice en el final de su evangelio, Marcos, que las mujeres no dijeron nada a nadie. Por eso, la mayoría de los comentaristas de Marcos dicen que los últimos versículos, los que van del versículo 9 al 16 del capítulo 16, son un agregado posterior de lo que vamos a llamar el último relator original, a partir del cual se fueron multiplicando las copias. Nosotros no tenemos textos originales, tenemos copias, y nuestras traducciones se hacen a partir de compendios de copias. Se buscan distintas copias y los especialistas prefieren unos elementos a otros, ¿no? Pero siempre el traductor tiene cierta libertad de elegir, por ejemplo, en tal versículo, la versión de un manuscrito u otro. Hay reglas, ¿no? Por ejemplo, siempre se prefiere entre dos manuscritos el más difícil, porque se entiende que el copista siempre trata de facilitar la lectura. Entonces, si uno de los manuscritos dice, él dijo, y otro dice, Jesús dijo, se prefiere él dijo, porque este Jesús, ¿no?, facilita que se entienda quién es él, esta tercera persona del singular, que podría ser Jesús, pero también podría ser Pedro o un fariseo, ¿se entiende? Entonces, este evangelio que nosotros tenemos ahora pertenece fundamentalmente al último redactor a partir del cual se fueron haciendo todas las copias. Este último redactor agrega versículos para completar de alguna forma. Y ahí, en cierta manera, podemos decir que logra que el evangelio tenga pies, es decir, que siga caminando. Pero el evangelio original de Marcos no tendría estos pies, terminaría en este silencio extraño de las mujeres, que no dijeron nada a nadie. Ya esto lo vamos a analizar, si Dios quiere, el último encuentro. Entonces, este narrador no es objetivo, tiene una intención. Ningún narrador es objetivo. Baste hoy día escuchar a los distintos informativos cuando nos relatan un episodio, que es el mismo episodio, cómo lo presentan, ni que hablar cuando lo interpretan, pero cómo lo presentan. Entonces, el que escribió este evangelio es un creyente. Él cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y fíjense que así comienza este relato. Comienzo del evangelio de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Y después, a lo largo del relato, va a ir dando pruebas de esto, que podríamos decir que en cierta manera funciona como título del libro. Pero el autor cuando empieza su narración, ya conoce el final, ya sabe lo que va a pasar. Entonces, crea un suspenso para el lector original, para el que lo lee por primera vez. Ustedes ya saben que la división por capítulos y por versículos es muy posterior, es del siglo XVII, XVI, XVII. Primero se hicieron capítulos y después versículos, que no siempre tienen lógica, no siempre tienen lógica. La mayoría de los biblistas no estamos de acuerdo con esos capítulos y versículos, pero ¿quién
le pone el cascabel al gato. ¿Quién se anima a cambiarlos? Porque cambiarlos significaría tener que destruir todas las Biblias que nosotros tenemos. Esos capítulos y versículos simplemente sirven para encontrar un pasaje. Entonces yo les digo Marcos 3, del 1 al 5, y ustedes lo van a poder buscar. Porque si comparan sus Biblias van a ver que ese mismo pasaje, la página es distinta en una traducción que en otra, en una versión que en otra. Por eso usamos capítulos y versículos. Pero lo primero que tendríamos que hacer nosotros es obviar esos capítulos y versículos. Y obviar también los títulos que van apareciendo. Porque esos títulos que tienen que ver con los traductores también van orientando la interpretación del lector. Si yo tengo un título que dice La pecadora perdonada, voy a pensar que la mujer, que ya no se le dice mujer, sino pecadora, o sea, se le da un calificativo que la descalifica. Esta mujer es sumamente importante en el relato. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando leo eso en el capítulo 7 de Lucas, no le doy tanta importancia a la mujer. Esa mujer es la detonante del conflicto. El problema se da entre Jesús y el fariseo, y el resto de los fariseos que después siguen murmurando de Jesús. Entonces, la mujer es un detonante. Ahora, cuando alguien ya le puso ese título, va a condicionar la interpretación. Nosotros no estamos acostumbrados a leer los evangelios como un libro de corrido, sino que lo leemos con lo que se llama la lectura litúrgica, que es por fragmentos. Esos fragmentos cortan la secuencia. Y entonces, muchas veces, al interpretar esos fragmentos, olvidándonos del contexto en el que ese fragmento está, reciben otro tipo de interpretación que la que tendría en los lectores originales. Ni que hablar que nosotros hay muchas técnicas de escritura antigua que no tenemos incorporadas. Por ejemplo, ellos usan mucho lo que se llama quiasma o escritura concéntrica. En un relato, el comienzo y el final tienen que ver. El segundo elemento y el penúltimo elemento también tienen que ver. Y entonces ahí marcan qué es lo central. Y le dan una importancia a lo central. Hoy nosotros más bien tendemos a que lo central esté en la conclusión. En cambio, para ellos lo central está justamente en el centro. Por eso es distinto. Y a veces no solamente pasa esto con un relato que podríamos diferenciar de otros relatos, sino a veces consecuencia de relatos. Por ejemplo, una curación, un discurso, un hecho, otro discurso, otra curación. Entonces, todo eso forma una unidad de sentido. Bueno, una de las primeras cosas que tiene que hacer un exégeta cuando va a analizar un texto es buscar una unidad de sentido. Pero a veces, al buscar estas microunidades de sentido, nos olvidamos que la gran unidad de sentido es todo el Evangelio, es todo el libro. Entonces, para entender el comienzo del libro, yo tengo que tener en cuenta también el desarrollo. Por ejemplo, yo les decía recién esto de lo que sería el título del libro, ¿no? Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Recién en el capítulo 8, versículo 29, Pedro va a decir a Jesús, tú eres el Mesías. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 29, se nos va a ir presentando la mesianidad de Jesús, que después va a ser confesada por Pedro. Y en 15:39, si Marcos tiene 16 capítulos, 15:39 estamos casi al final, el centurión, al ver morir a Jesús, va a decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, lo que está al comienzo va a ir siendo desarrollado. Pero el autor, que es omnisciente, como todo autor,
El autor conoce lo que piensan, lo que sienten, quiénes son sus personajes. Jesús, en el Evangelio de Marcos o en cualquier otro evangelio, es un personaje, el personaje principal, el héroe del relato, pero es un personaje. Nosotros no creemos en el personaje, nosotros creemos en Jesús, que está más allá del personaje. El personaje Jesús en el Evangelio de Marcos es un recorte subjetivo de Jesús que hace el creyente Marcos. El otro día yo escuchaba una discusión entre un pastor evangélico y un judío, un estudioso judío, filósofo. Y el pastor evangélico trataba de demostrarle al judío que Jesús realmente había resucitado. Y usaba argumentos bíblicos. Y el filósofo judío le decía, sí, pero no hay forma de comprobar que esos relatos sean auténticos. Y tiene razón el judío, no hay forma. La fe es una gracia, uno cree o no cree, después fundamenta su fe y la expresa a través de relatos. Entonces, el creyente que llamamos Marcos, a través de un relato, expresa su fe y trata de transmitirla. Entonces, no sé si entre ustedes acá hay algún profesor de literatura, y con mucho gusto yo acepto que me critiquen o me corrijan o me agreguen cosas, ¿no? Pero si no son profesores de literatura, todos ustedes han leído un montón de libros y saben muy bien que el que escribe un libro busca influenciar de alguna manera en el lector, salvo que sea un mercantilista que lo único que le importa es vender el libro. También los hay. O decir, soy autor de un libro, porque como dicen que hay que, como es la cosa, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Entonces, bueno, ya hice las otras dos cosas, me falta el libro, entonces lo escribo, ¿no? Pero el verdadero autor es alguien que tiene algo que transmitir, que no se puede quedar callado. Entonces, el autor no es objetivo. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a ver que el lector, cualquiera de nosotros, tampoco es objetivo. Por eso, la objetividad es una fantasía que yo diría, no sé, de la ilustración, ¿no? Y como la mayoría de nosotros somos hijos de la ilustración, o nietos o bisnietos, pero tenemos mucho de ese pensamiento ilustrado, seguimos manteniendo esta idea fantástica de la objetividad. Pero el autor no es objetivo y el lector tampoco lo es. Entonces, cuando nosotros vamos a leer a Marcos, tenemos que tener en cuenta que Marcos intenta transmitir su fe a los lectores, sostenerlos en su fe si ya son creyentes o convencerlos si no lo son, de la conveniencia de esa fe. Y cuando vamos leyendo estos relatos, Marcos lo que tiene de lindo que es un evangelio de mucha acción. No es como Juan, que es un evangelio de larguísimos discursos que nos cuesta tremendamente retener y entender, porque están llenos de imágenes del Antiguo Testamento. No nos olvidemos que la cantera de la que se sirven los autores del Nuevo Testamento para armar sus escritos es fundamentalmente el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos Jesús subió a una montaña, bueno, nosotros lo interpretamos con criterios de geografía. Una montaña, un lugar elevado, bueno, no sería realmente una montaña, sería un cerro, un cerrito, porque allá montañas en la tierra de Jesús no hay, ¿no? Pero nos quedamos con esta idea de geografía. O cuando dicen, el sábado entró en la sinagoga. Para nosotros el sábado es un día de la semana, pero para el escritor del Nuevo Testamento, la montaña está íntimamente emparentada con lo que significa la montaña en el Antiguo Testamento.
La montaña es el lugar de la revelación, o el desierto. ¿Por qué Jesús fue tentado en el desierto y no en otro lado? Porque el pueblo de Israel había sido tentado en el desierto. Entonces el desierto, que por un lado tiene una interpretación romántica, el desierto es como el noviazgo de Israel, que huyendo de Egipto, llega a la tierra prometida, entonces ese periodo romántico del noviazgo, pero al mismo tiempo el desierto es el lugar donde se pone a prueba la fe del pueblo y donde el pueblo pone a prueba a Dios y a sus líderes. Más de una vez, ¿se acuerdan de Moisés cuando vino con las tablas de arriba y las terminó estrellando en el piso? Porque cuando bajóse estaban todos bailando en torno al becerro de oro. Entonces, cuando se usan estas escenografías, o sea, cuando leemos un relato tenemos que tener en cuenta personajes, Jesús, los fariseos, los demonios son personajes. Los demonios hablan en los relatos. Bueno, porque son relatos antiguos. Yo no sé si hoy nosotros pondríamos a un demonio hablando. En todo caso, haríamos lo que hacen las famosas películas del exorcista. Le hacen hablar a la posesa, ¿no? Como si fuera el demonio, pero ninguno pone a un demonio hablando. En cambio, en los evangelios los demonios hablan. Y los demonios saben quién es Jesús. Sus familiares no saben quién es Jesús, pero los demonios sí saben quién es Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios tienen un conocimiento que va más allá de la historia, según la creencia de esa época. Cuando Jesús realiza exorcismos en estos relatos, no es lo mismo que nosotros hoy entendemos por exorcismo. En la antigüedad se entendía que toda persona estaba poseída por un espíritu bueno o un espíritu malo, pero un espíritu siempre gobernaba a la persona, o muchos. No sé si se acuerdan ustedes esa hermosa parábola que tiene el Evangelio de Lucas, que dice que un hombre estaba poseído, logró expulsar al demonio que lo atormentaba, limpió y ordenó la casa, pero la dejó vacía. Y este demonio anduvo por los desiertos, se encontró 7 peores que él, volvió a la antigua casa, cuando la encontró limpia y ordenada, pero vacía, tomó de nuevo posesión. O sea, que para el hombre antiguo, lo que después en la Edad Media se va a hablar de los humores, ¿no? Y lo que Freud a lo mejor dice pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte. O sea, esta idea de que estamos habitados por fuerzas que nosotros no controlamos, que nos controlan a nosotros. Entonces, tener en cuenta los personajes y tener en cuenta los escenarios. No es lo mismo un acontecimiento que se relata en un ámbito público que en un ámbito privado. Porque hasta el día de hoy, por más que nosotros ya vivamos en un patriarcado no explícito, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que todavía estamos viviendo en un patriarcado. Si no, las mujeres no tendrían necesidad de reclamar derechos. El varón no reclama derechos, aunque tendríamos también que reclamar. Yo, por ejemplo, reclamo, hay Día de la Mujer y no hay Día del Varón. ¿Cómo es eso? Yo podría reclamar un Día del Varón, pero ¿qué nos dicen? Ah, pero ustedes tienen 364 días, por eso nosotros reclamamos uno. Entonces, nuestro patriarcado, nadie dice que estamos en una cultura patriarcal, porque sería visto como un troglodita, como un neandertal, pero en el fondo seguimos regidos por normativas patriarcales. Pero en la antigüedad el patriarcado es explícito. Entonces no está permitido que la mujer hable en público. No está permitido que la mujer se presente en la sinagoga, por ejemplo. La mujer va a estar afuera de la sinagoga. O si el edificio de la sinagoga es grande, en una ciudad importante, va a haber una reja o una cortina que las separe. Ellas no van a ser vistas. Ellas no van a ser vistas. Cuando Jesús
ve a la mujer que pone las moneditas en la sala del tesoro, nadie se fija en esa mujer. Nadie se fija en esa mujer. Cuando esta mujer que sufría hemorragia dice, con solo tocar el manto quedaré curada, va por detrás y escondida. Entonces, el escenario, si Jesús está en un escenario abierto, público, ¿quiénes son la mayoría de los que van a estar ahí presentes? Varones. Va a haber mujeres también, sí, pero invisibilizadas. ¿Se acuerdan la narración de las multiplicaciones de los panes? Dio de comer a 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estaban, y en cierto modo el narrador las visibiliza, los visibiliza, a los niños también, porque los nombra. Cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, y pone un niño en el centro, Jesús está haciendo un acto de total deconstrucción social. Porque el lugar del niño no es el centro. No existía todavía la familia Safa ni el Liceo Guadalupe. El niño no es el centro. La familia no se organiza en torno al niño. No se vuelve loco como nos volvemos ahora locos nosotros, porque no sabemos si el niño tiene o no tiene clase, porque si su burbuja hubo un caso o no hubo un caso. No. ¿Qué le importa un niño? A Jesús sí le importa. Entonces, tener en cuenta los escenarios no como los concebimos hoy nosotros, sino como eran concebidos en esa cultura. Entonces, para interpretar el libro tenemos que tener cierto conocimiento de la manera en que se vivía. Nosotros nos vamos a encontrar, a la hora de interpretar, con 3 situaciones vitales. La situación vital de los personajes, que es una situación vital perdida, a la cual el narrador hace referencia. Jesús discutiendo con los fariseos, por ejemplo. ¿Quiénes son los fariseos? Cuando el escritor está poniendo esto en letra, ya los fariseos no existen. Existen los rabinos. ¿Por qué? Porque ya se destruyó la sociedad estratificada que conoció Jesús. Al no haber templo en el año 70, ¿se acuerdan que el 29 de agosto del año 70 se destruye el templo de Jerusalén y se arrasa con la ciudad de Jerusalén? Entonces, ese templo, que no solamente funcionaba como el único lugar de culto, porque la sinagoga no es un lugar de culto, sino un lugar de estudio. También se hacen oraciones, pero no se ofrecen sacrificios en la sinagoga. Los lugares de culto para el judío son 2. El templo y el hogar, la familia. La cena de Pascua se realiza en la familia. No van a la sinagoga para la cena de Pascua. Como nosotros vamos, los que vamos a la misa de gallo en Navidad, a la vigilia pascual en Pascua. No. Esa liturgia es hogareña para ellos. Entonces, cuando los relatores sagrados ponen esto por escrito, ya esos escenarios, situación vital que vivió Jesús, no existían. Los saduceos, los encargados del templo, no existían como tales. Muchos de los que hoy día tienen por apellido Cohen, significa sacerdote en hebreo, dice que son posiblemente sucesores o descendientes de esos sacerdotes. Y algunos, que son familias sacerdotales, tienen los cuchillos que se usan para los sacrificios en el templo. Tienen réplicas de esos cuchillos. Porque esperan la reconstrucción del templo y volver en ese templo a ejercer el antiguo rol. Pero cuando el escritor sagrado está hablando de la situación vital de Jesús, esa situación vital ya no existe. Existe una situación vital propia del narrador y de sus destinatarios originales. Entonces, no es lo mismo
que alguien escriba, como Mateo, a un auditorio judío, judíos que aceptaron a Jesús como Mesías, o judíos que no lo aceptaron, pero judíos, y entonces como son judíos, él no necesita explicar qué es el sábado, qué es el templo, qué se hace y qué se deja de hacer. En cambio, Lucas, Marcos, muchas veces se ven precisados a explicar. ¿Por qué? Porque sus destinatarios no conocen las prácticas judías o la geografía de Palestina. Entonces tenemos la primera situación vital, la de los personajes, la segunda situación vital, la del narrador y sus destinatarios, y la tercera situación vital, la de los que leemos esos textos. ¿Es lo mismo que lea un texto una persona con formación académica que alguien que no la tiene? Yo creo que no. Y no estoy queriendo decir con esto que el que tiene formación académica va a hacer una interpretación mejor que el otro. Tal vez tiene mejores herramientas. Tal vez tiene mejores herramientas. Claro, se corta mucho mejor una costilla para asar con la sierra eléctrica que con un hacha. Pero yo he visto a algún carnicero rebanarse un dedo con la sierra eléctrica. Con el hacha tal vez no se lo hubiera rebanado. Entonces a veces el tener mejores herramientas no garantiza mejores resultados. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién está analizando el texto? La mayoría de los que hacemos análisis bíblicos somos personas que estamos en un estado de satisfacción. Somos personas que almorzamos, cenamos, que tenemos cierto reconocimiento social. Muy distinto es cuando uno hace lectura popular y va a un cantegril o va a un barrio obrero y escucha lo que la gente dice cuando se lee el texto. ¿Por qué? Porque la situación vital es distinta, ¿no? Y entonces tienen a veces experiencias mucho más cercanas a los personajes bíblicos. Imaginemos cuando se lee el pasaje de la curación de la hemorroides, esa mujer que estuvo 12 años padeciendo de hemorragia y que se había gastado todo su dinero en médicos y nadie le había procurado cura. Cuando lo interpreta eso una persona que lleva años postrada o años con una enfermedad y que va pasando de un lado para otro. Hoy fui yo a un hospital y pasé por el laboratorio y decía un cartel: solo se aceptan estudios urgentes, porque se había caído internet y entonces solo aceptaban estudios urgentes. ¿Qué significa estudio urgente? Una cosa es el estudio urgente para el criterio de la señorita satisfecha de la ventanilla. Otra cosa es para el papá, la mamá, que necesitan un examen de sangre porque su hijo presenta unos síntomas que no saben de dónde vienen. Los otros días veía un cartel con el tema de los trabajos indispensables, porque aquí tenemos permiso para recorrer ciertas distancias los que tenemos trabajos indispensables. ¿Indispensables para quién? Porque el que recoge cartones por la calle considera que su trabajo es indispensable. Siempre me acuerdo una vuelta visitando Cochabamba, en Bolivia, un mercado, una cholita que estaba con su paño en el piso, ¿no? Su manta y toda su mercancía allí. Bueno, cuando me vio pasar a mí, me dice: niño, ¿no me compraría algo? ¿Y qué tal? Le digo yo. ¿Cómo le fue hoy con la venta? Bueno, dice, no me puedo quejar. Voy a poder llevar comida para esta noche.
Entonces, si esta mujer, un gobernante o quien sea, le dice que su trabajo no es necesario, ¿con qué criterios se lo dice? Entonces digo, ¿con qué criterios nosotros interpretamos un texto? ¿Con qué criterio fue escrito? ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Y cuál es nuestra intención al leer un texto o al interpretar? Durante los últimos 100 años se le dio mucha importancia al descubrir la intención del autor. Pero esto para mí es algo imposible, porque nosotros podemos en todo caso hipotetizar y podremos buscar elementos para apoyar nuestra hipótesis, pero no es más que una hipótesis. No hay forma de comprobar cuál era la intención del autor. Y por eso ustedes se van a encontrar con muchos biblistas que difieren en sus comentarios, porque recrean la situación vital del autor desde su propia situación vital. Cuando nosotros leemos casa, cuando nosotros leemos familia, cuando nosotros leemos hermanos, le damos una interpretación. Por ejemplo, dice, se presentaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandaron llamar. Entonces, su madre y sus hermanos. Bueno, ahí hay ya alguien que no está presente, el padre. El padre no está presente. ¿Qué habrá pasado? Se murió, no quiso ir, yo con ese ya no quiero saber más nada. Anda vos que sos la madre, podría ser. ¿Por qué se quedan afuera? ¿Porque la casa está llena de gente? Como dice después, si no me equivoco, Lucas. ¿O porque Jesús está en malas compañías y ellos no se quieren contaminar? Si entraran en la casa, quedan contaminados. La idea de pecado, para esa cultura, no es la idea de pecado que tenemos nosotros. Yo me enojo mucho cuando escucho a gente que habla así nomás de pecado. Están en pecado o lo que sea. Para pecar hay que tener voluntad de pecar. Si uno no tiene voluntad de pecar, podrá estar en una situación ilícita, pero no sé si está en pecado, porque para pecar, de acuerdo a nuestra teología, hay que querer pecar. En cambio, para la teología de Jesús, de la época de Jesús, de la cultura de Jesús, el pecado más bien tiene que ver con el tabú. Entonces, si yo toco un féretro, quedo en situación de pecado. Me tengo que purificar. Si yo toco a una mujer que está sangrando porque se cortó un dedo o porque está en su periodo menstrual, sea como sea, o toco a alguien que está sangrando, la sangre es tabú. Entonces no se la puede tocar. No se puede comer un alimento con sangre. No pueden comer una morcilla, por ejemplo. Y las carnicerías kosher, hasta hoy, aquí yo tengo cerca un barrio donde hay mucha población judía, tienen las carnicerías kosher, en donde un rabino va a controlar que el animal haya sido desangrado totalmente. Si no, ellos no pueden comer esa carne. Si la comen, quedan impuros, quedan en pecado. ¿Por qué los fariseos no iban a comer con los pobres como comía Jesús? Porque a lo mejor un pobre no tiene la paciencia para esperar que la gallina se desangre totalmente, ¿no? Bueno, esos gallinas no comían tampoco. Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús que anda entre los pobres, nosotros lo leemos hoy y decimos, qué bueno que era Jesús. Mirá cómo andaba entre los pobres. Como era este famoso padre que tenían ustedes, Omar, era por ahí, ¿no? por Montevideo, había un... Cacho. Bueno, el padre Cacho. Entonces Jesús es como el padre Cacho. No, cuando dice el relato que Jesús andaba entre los pobres, andaba entre los pecadores, y por tanto él también era un pecador. Para nosotros desde nuestra fe,
Jesús no es un pecador, pero para ellos desde su fe sí lo es. Entonces, nosotros estamos analizando textos en otra situación vital y en otra, en otro paradigma científico. Por ejemplo, cuando yo recién decía que esta mujer pasó por muchos médicos, en realidad no pasó por ningún médico, porque la medicina, como la entendemos nosotros, no estaba establecida así todavía. La medicina tenía más que ver con lo que hoy llamaríamos el curanderismo. Bueno, ya lo vamos a ver esto, si Dios quiere, la próxima vez cuando hablemos de las curaciones de Jesús. Pero bueno, no sé si los confundo con todo lo que les voy diciendo. Nosotros en Marcos no encontramos una historia de Jesús, sino una vita Jesu, una vida de Jesús. Como se escribían vidas ejemplares en aquella época, de héroes, ¿no? Que la mayoría de las veces no se podía imitar, se podía admirar, pero no imitar. Por eso hay un montón de elementos que a nosotros hoy día nos gustaría encontrar en estos relatos y que no están. Y según mi opinión, no está muy bien ir a buscar fuera del relato elementos que completen el relato. A ver si me explico. Sí podemos ir a buscar en otros relatos elementos que nos aporten conocimiento de la cultura de la época, de la forma de interrelacionarse, esto sí, pero cuando encontramos una laguna en el relato, por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús en todos esos años que Marcos no dice nada? Peor, en todo caso, va a ser en Mateo y Lucas, que nos empiezan a entusiasmar contándonos cosas del niño Jesús, pero en un momento dado se paran y no hablan más hasta que tiene 30 años. ¿Y en el medio qué pasó? Entonces ahí vienen un montón de teorías. No, fue a Egipto, viajó a Asia, aprendió tal cosa o tal otra. Bueno, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde lo pueden sacar? No sé, no hay elementos que nos permitan completar estos relatos. Ahora uno podría decir, pero ¿qué objetividad tiene este narrador? Ya les dije, ninguna. No hay objetividad. Ah, entonces, ¿puede haber mentiras? No, yo diría que no hay mentiras. Hay verdades subjetivas. Hay verdades orientadas a la salvación de los lectores, a conectar al lector con el misterio de salvación. Por eso dice el Concilio Vaticano II que la Biblia contiene, yo hoy diría otra cosa, la Biblia testimonia verdades de salvación. Entonces no vayamos a buscar verdades de tipo científico, verdades de tipo histórico. Por ejemplo, hay una discusión muy grande acerca de dónde vivía María y José antes del nacimiento de Jesús. Según el evangelista Mateo, pareciera que viven en Belén y después se trasladan a Nazaret. Una vez que vuelven de Egipto, se trasladan a Nazaret. Sin embargo, según Lucas, vivían en Nazaret. Tienen que ir a Belén porque hay un censo que los obliga a ir al lugar de origen de la dinastía paterna, y José pertenece a la familia de David, y por tanto Belén, entonces tiene que ir a Belén, pero después se vuelven a Nazaret. Lucas no dice nada de Egipto, no habla de Egipto. Querer complementar los relatos con lo que tienen otros autores no me parece que sea correcto para entender la lógica de la narración. Podrá ser correcto para otra cosa. Bueno, tendría un montón de cosas más para decir, pero con que ustedes se queden con esta idea. El narrador no es objetivo. Es importante reconocer en el relato personajes, género literario y escenografía. Y otra cosa que quisiera decir, que muchas veces el narrador
ya dijimos que es omnisciente, o sea, el narrador lo sabe todo. A veces el narrador quiere entrar en un contacto más estrecho con el destinatario, con el lector o con el oyente. Entonces le hace una aclaración. Por ejemplo, en el relato que encontramos en Mateo 7:19, donde Jesús está hablando de los alimentos, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido comer? Y Jesús dice, en realidad, lo que hace impuro a un hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. Cambia la lógica. Y el relato dice, con esto Jesús declaraba puros a todos los alimentos. Ahora, si Jesús está declarando puros a todos los alimentos, ¿por qué el narrador no pone eso en labios de Jesús? ¿Por qué no le hace decir eso a Jesús? No, esto es como una trampita del narrador que yo creo que busca que nosotros le demos las gracias. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias por sacarnos un peso de encima. Gracias por avanzar sobre la doctrina de Jesús. Porque tal vez Jesús no estaba hablando de eso. Pero el narrador sí habla de eso. Porque tal vez hay un problema en la situación vital de sus oyentes y el narrador piensa que este relato, que tiene que ver con la situación vital de Jesús, puede aportar una luz o puede abrir una puerta para su oyente. Y eso también nosotros podemos hacerlo hoy día. Por ejemplo, con las cuestiones de género, con la violencia de género. Cuando yo hablo de esos temas, muchas veces me dicen que yo estoy poniendo temáticas que no son propias de la época de los escritos. Bueno, la violencia de género, yo digo, existe desde que existe la diferenciación de géneros. Y la violencia de género, que en nuestra sociedad, que todavía sigue siendo patriarcal, la sufren explícitamente las mujeres, también los varones la sufrimos. Porque cuando a mí, por el solo hecho de haber nacido con una genitalidad determinada, me obligan a comportarme de un modo tal o cual, o me catalogan de violento, de prepotente, de mandón, que a lo mejor lo soy, todas esas cosas, pero no por haber nacido con una genitalidad determinada. Eso tiene que ver con una interpretación de género. Y eso existe en todas las culturas. Lo que está permitido, lo que no está permitido a un género, a otro género. Entonces, nosotros hoy día hablamos de violencia de género. En ese tiempo no. Pero hay situaciones de violencia de género. Entonces, qué interesante cuando uno, conociendo esos relatos, por eso es bueno leer y conocer, puede echar mano de eso para iluminar una situación actual. Ustedes, fundamentalmente, se manejan en ámbitos escolares, en donde también muchas veces cometemos injusticias. Y muchas veces se cometen injusticias con nosotros. Yo realmente admiro a todos los docentes que tienen que pasarse horas en el Zoom dando clases a chicos que no saben si están acostados, si están realmente o no, etcétera, etcétera. Los admiro. Pero a veces cuando nosotros le exigimos a los chicos, la vez pasada una maestra me contaba que ella la estaba reprendiendo a una mamá porque uno de sus hijos no se conectaba. Y la mamá le dijo, señorita, nosotros en casa tenemos un solo celular y 3 chicos que van a la escuela en el mismo horario. Entonces se van turnando. No creo que la maestra haya sido una bruja. Simplemente no se dio cuenta de la situación. Pero ella ejerció cierta violencia en la pobre mujer.
la obligó a tener que reconocer esa situación, que es una situación común, pero comparado con otros, es una situación de pobreza que no tenía por qué publicar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nosotros desde nuestra situación vital vamos a encontrar temas que tal vez no estaban explicitados en la cultura. Y esto me parece que es muy importante, porque si no, vamos a estar hablando de la Biblia como si viviéramos en la época de los cruzados o de la Inquisición o de quién sabe quién. Yo le pedí a Mercedes si nos puede facilitar un texto, así terminamos bajando a una realidad concreta y echando mano de las herramientas que yo traté de compartir. ¿Podemos compartir esa pantalla, Mercedes? Ahí está. Bueno, este es un pequeño recorte, ¿no? Ya les dije yo los problemas de los recortes, pero en este recorte, si ustedes van a sus Biblias, yo acá puse un título simplemente para que vean lo que quiero resaltar. Las primeras enseñanzas y curaciones de Jesús en Cafarnaúm según Marcos. Si ustedes van a sus Biblias, van a ver que en casi todas las Biblias esto está dividido en 3 recortes. Yo los unifiqué. Y simplemente les pido que juntos encontremos personajes y escenarios. ¿Quién puede leer, Mercedes? Yo leo, quiero que lea. Bueno, sí. Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Bueno, miren qué lindo texto, ¿no? ¿Ven cómo es la narración de Marcos? Pequeños acontecimientos. Marcos no tiene grandes discursos. Marcos va, una sucesión de sucesos. Bueno, ¿quieren poner los micrófonos de ustedes? Y vamos diciendo, a ver, personajes. ¿Qué personajes encontramos? El hombre poseído. Ajá. Jesús. Sí. ¿Qué más? Santiago. La suegra de Simón. La suegra de Simón. Simón. Santiago. Juan. Hay un personaje colectivo, ¿no? Un todos. Claro, sí. No dice quiénes son, pero habría gente en la sinagoga, ¿no?
¿no? Ujú. Los escribas Los escribas. son un personaje. Los demonios son un personaje. Porque fíjense que el hombre empezó a gritar, pero ¿cómo grita? Ujú. ¿En qué persona? ¿En qué persona? En primera del plural, no en primera del singular. No es que quieres de mí, sino que quieres de nosotros. De nosotros, seguro. Estos personajes, lo primero que uno debería, después que los ha identificado, debería catalogarlos de acuerdo a su relación con el héroe del relato, que siempre va a ser Jesús. Pero si este relato, ¿no? Supónganse ustedes que el narrador es un defensor de los demonios. ¿Mm? ¿Quién sería el personaje principal? Los demonios. Claro. Entonces, toda la escena sería lo mismo, pero narrada desde la situación de los demonios. Pobres diablos, ¿a dónde van a ir a parar cuando se los expulse de acá? ¿Se acuerdan ese relato de la expulsión? Dice, bueno, ya que nos vas a echar, mandarnos por lo menos a la piara de cerdos, porque si no los demonios tenían que andar en el aire, no tenían casa. Entonces, depende del lugar que uno tome como narrador y también del lugar que uno tome como lector. La mayoría de los creyentes tomamos la partida por Jesús. Entonces de ahí vamos ubicando. Entonces tenemos personajes que son prohéroe y personajes que son antihéroe. No siempre en todo el relato el personaje va a ser prohéroe o siempre va a ser antihéroe. Puede ir cambiando en una situación, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo, bueno, porque Pedro se está comportando como un antihéroe. Cuando Pedro lo niega, se comporta como un antihéroe. Cuando llora, se hace amistoso al héroe. ¿Se entiende esto? Bueno, y lo otro, los escenarios, ¿cuáles serían? Cafarnaúm. Ajá. La sinagoga. La sinagoga. La casa de Simón y Andrés. Uh-huh. Toda Galilea, la región de Galilea. Sí, la Galilea. Pero fundamentalmente, si nosotros tuviéramos que decir dos espacios, ¿cuáles son los que más se distinguen, digamos, como espacios que enmarcan los relatos? La sinagoga. La sinagoga y la casa. Y la casa de Simón. La casa de Simón. Claro. Y en los dos espacios hay una curación. ¿Dónde es curada la mujer? En la casa. En la casa de Simón. El hombre poseído de un espíritu impuro, ¿no? El hombre poseído de un espíritu impuro es presentado por él mismo. La suegra de Pedro es presentada en relación con Pedro. O sea, que en el fondo, el personaje principal, ¿quién es en esa casa? Pedro. Pedro. Y ella es la suegra de Pedro. Después los invito como tarea, los que quieran, busquen este pasaje en sus Biblias, van a ver que después del título, la curación de la suegra de Pedro, están las citas en donde está esto mismo narrado en los otros evangelistas. Fíjense si es tal cual la narración o hay pequeñas modificaciones. Fíjense, y a ver qué se les ocurre, por qué modificaron de tal o cual modo. Me quedo con esta última parte. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Le avisan a Jesús que la suegra de Pedro está con fiebre en cama. Jesús no se da cuenta, necesita que se lo digan. ¿Por qué se lo dicen? Porque después de haber visto... puede intervenir.
Claro, después de haber visto la curación portentosa Ujú. del hombre con espíritu impuro, dice, bueno, Una papa. una papa, claro. Y Jesús se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre. ¿Y qué hizo? Se Servirlos. puso a hacerle todas las cosas. Lo Puso a sirvió. Se servirlos. puso a laburar. Ajá. ¿Vieron cuando a veces nos dicen, bueno, ojalá te cures pronto? Uno pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué hay detrás de esto? Ahora, para hablar bien de el trato de las mujeres en los evangelios, porque a veces dicen que las mujeres no ocupan un lugar preponderante en los evangelios y yo creo que es todo lo contrario. La suegra de Pedro es el primer personaje en ser levantado. Anástasis es el primer término que se usa para hablar de resurrección. Jesús fue levantado de entre los muertos y la mujer fue levantada de la cama, de la postración. Hoy también podríamos decir que este es un acto de empoderamiento y de un empoderamiento delicado. Jesús la toma de la mano y la levanta. Le hace una suave presión. La levanta. No la obliga, no le da una orden como le dio una orden a los demonios para expulsarlos, sino que la toma de la mano, hay un contacto físico y la levanta. Y la mujer se pone a servirlos. Esto en griego el verbo diaconeo. La primer diaconisa que aparece en el Evangelio es una mujer. Por eso cuando hoy día estamos pidiendo permiso para que las mujeres sean diaconisas, yo digo, ¿cómo hemos dado vuelta el libro, no? Acá nosotros tendríamos que pedir permiso, los varones, para que nos dejen diaconar, porque la primera que diacona en el Evangelio de Marcos es justamente una mujer. Entonces ven cómo los textos, ¿no? En la medida en que nosotros los abramos, nos permiten meternos en un montón de nuevas temáticas. Y bueno, este es el trabajo que tiene que hacer cada uno. Una vuelta una señora se enojó mucho conmigo en una de mis charlas y dijo, es que usted interpreta la Biblia. Sí, señora, le dije yo, usted también. El que la lee como si fuera, ¿no?, un acontecimiento que ocurrió tal cual, opta por un tipo de interpretación. Pero me parece que justamente el que opta por ese tipo de interpretación, que yo llamaría historicista, como si se tratara de una historia, no entendió el género literario, que no es historia. Los evangelios son, en todo caso, teología o catequesis, no historia. Bueno, no digo más nada. Pero quedan 5 minutos, o sí. Perdónenme, me extendí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, claro, a mí me gustó mucho eso de poder enfocarnos realmente en la situación vital. Es como poder darle un contexto realmente real y de vida cuando trabajamos un texto, tener el contexto de con quiénes estamos trabajando, ¿no? Y sin duda que hay una invitación a una lectura de la vida de esas personas presentes para poder darle eso, un sentido, ¿no?, a lo que se está leyendo, ¿no? Es una invitación a eso, a levantarlo, ¿no? A abrir los ojos, eso, me parece muy humanizador, porque si no podemos como resbalar un texto, ¿no?, o quedar como tirarla para el córner, ¿no? O hacerle decir algo que nosotros queremos hacerle decir, pero lo más lindo que es la invitación de Jesús, y bueno, si ese texto llega a decir algo a la persona que llega, ¿no? Pero me gustó la invitación eso de poder seguir enfocándonos en leer nuestra vida para que la vida de Jesús pueda decir algo también. Me gustó. Gracias.
a mí un poco lo que me hace pensar en lo que hemos oído, vos por ejemplo mencionaste como en el título del Evangelio de Marcos, de Mesías e Hijo de Dios, después Pedro allá por el capítulo 8 dice, habla de, Tú eres el de Mesías. tú eres el Mesías, y al final el centurión dice Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios están permanentemente gritándole a Jesús, sos el Hijo de Dios, sos el Hijo del Altísimo. O sea que están queriendo romper ese cuidado que tiene Marcos. Parecería que hay como una acción diabólica en eso, ¿no? Me quedo con esa pregunta. Sí, o sea, es como el leitmotiv, ¿no? de una partitura, que cada tanto, ¡pac!, vuelve. Y entonces el lector se va haciendo el oído a eso. Y ya cuando aparece la próxima vez, no lo sorprende. Claro. Por eso elegí este texto para hoy. Primeras enseñanzas y curaciones. Entonces, el que lee por primera vez el Evangelio de Marcos, y yo los invitaría a que se tomen el trabajo de leerlo de corrido, o también busquen por internet, hay versiones para ser escuchadas, y lo escuchan de corrido, mientras hacen la comida o lo que sea. Cuando uno hace eso, la primera vez que dice que Jesús enseñó o curó, dice, es un maestro, es un curandero o un sanador. Pero cuando lo hace por segunda, por tercera, por cuarta vez, ya no se asombra, ya lo tiene incorporado eso. Se ve que no era un barrendero Jesús, se dedicaba a otra cosa. Entonces, esto es lo que va logrando el autor, que el lector o el que escucha se familiarice con lo que él quiere transmitir. Y sí, un día se lo hará decir a los demonios, otro día se lo hará decir a alguien que es curado. Marcos tiene fundamentalmente un problema que lo vamos a tratar de ir analizando en estos encuentros, que es lo que muchos autores han llamado el secreto mesiánico. Después que Jesús realiza una curación, le dice, no le digas nada a nadie. ¿Por qué no quiere que le digan nada a nadie? ¿Por qué Marcos no quiere que los personajes curados le cuenten nada a nadie? ¿Por qué Marcos le hace decir al personaje Jesús, no cuentes nada a nadie? Esta es la gran pregunta que tenemos que respondernos, para tratar de entender esa lógica, que como muy bien dice Eduardo, tiene Marcos y nos va insistiendo en algunos temas, ¿no? Bueno, ven cuando los alumnos nos dicen a nosotros, pero usted siempre dice lo mismo. Sí, es que el buen maestro repite siempre las mismas cosas, porque las cosas importantes son 2 o 3 nada más. Lo demás es ropaje. Entonces, ¿cuáles son estas 2 o 3 cosas importantes para Marcos? ¿Algo más? Y Jesús acá de entrada ya transgrede 2 cosas. Cura un sábado, y también que después se supone que si salió de la sinagoga estaba purificado, y la toca a la suegra de Pedro. Muy bien. Pero para saber eso hay que entender, hay que conocer las costumbres de la época. Porque si no, nosotros hoy nos quedamos a lo mejor con la amabilidad, la bondad de Jesús, que la toca, pero es cierto eso. ¿Qué sabe él si la causa de su enfermedad, de su postración no tiene que ver con la sangre, con la impureza? Perdón, porque capaz yo ya tuve oportunidad de ver otras cosas y bueno, por eso me quedo. No, al contrario, nada de perdón, que justamente eso, ahí es como se ve cómo enriquece la lectura, el conocer.
toda una colección de libros de Verbo Divino España, que seguramente ahí Eduardo los puede orientar, de la escuela de Malinas, un biblista que se especializó en las costumbres judías de la época de Jesús. Y es muy, muy interesante. Porque cuando, qué sé yo, por ejemplo, Pablo nos compara con un cuerpo, dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué idea tienen de cuerpo? ¿Tienen una idea de cuerpo mecanicista? ¿Qué idea de cuerpo tienen? Entonces, las palabras son las mismas. Por eso, no, yo suelo poner, a lo mejor cuando estuve por allá también se los puse este ejemplo, pero dice, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Ajá, muy bien, eso dice el texto. No separe el hombre lo que Dios ha unido. ¿Cómo lo entiendo? Lo puedo entender mínimo de dos maneras. No separe o no separe, poniendo por encima a uno de otro. ¿Y cuál es la pregunta que le habían hecho a Jesús? ¿Cuándo es lícito al varón divorciarse de su mujer? Entonces, yo no creo que Jesús ahí estuviera hablando de la indisolubilidad del matrimonio, que en el fondo es una cuestión estructural, perdón, coyuntural, ¿no? Sino que está hablando de una cuestión estructural, donde se pone por encima a uno. Hay quienes, y esto muchas veces nos pasa en los ámbitos de la educación, cuando nos encontramos con personas que se creen dueñas del saber. Tan dueñas del saber que llegaron a considerar que Einstein era un mal alumno. Tan dueñas del saber que decían que algún chico se había equivocado antes de Piaget, cuando Piaget descubre la lógica, ¿no?, propia de cada etapa evolutiva. Pero antes de Piaget, de hecho a Piaget lo contratan para que él descubra los errores en las respuestas. Cuando él toma conciencia de que los chicos de la misma edad cometen el mismo error, dice, no, no es error, no tienen incorporada esa capacidad de abstracción. Por eso caen en lo mismo. Pero necesitamos a Piaget para darnos cuenta de eso. ¿Y el que escribió este evangelio, lo tenía en cuenta Piaget? No. Entonces, más de una vez nos vamos a encontrar con lógicas que nosotros decimos, no, pero esto no. Y bueno, pero es la lógica de aquella época. El paradigma, ¿no?, de aquella época. Bueno, muy, muy bueno ese aporte, claro. Y también podríamos decir que Jesús infringe porque se pone a enseñar cuando él no es un maestro. ¿De dónde saca estas cosas? ¿Quién se las enseñó? No tiene título habilitante. Nosotros les exigimos título a las personas cuando van a hablar de cierto tema. A veces les pasa, a nosotros acá en Argentina, nos ha pasado con algún presidente o presidenta que se les ha quemado el título, por ejemplo. Pero bueno, entonces claro, no lo podemos encontrar, se quemó, justo se quemó. Pero bueno, lo tiene. Si no, no le podemos decir doctora, doctor. Pero Jesús es un maestro sin escuela. Interesante. Para terminar, y que no se cansen más de mí, nosotros hemos tenido primer contacto con Jesús en un ámbito religioso. Pero Jesús no era un hombre muy religioso. Infringía un montón de normas religiosas. No se comportaba muy bien en la capilla. Armaba lío. No sé. No sé si le hubieran dado título de biblista a Jesús. De cura seguro que no le daban en esa época. No hubiera pasado por ningún seminario mucho tiempo. Porque era bastante indisciplinado. Pero lo lindo
es que esas indisciplinas siempre están en favor de los más humildes y, de modo particular, de las mujeres. En los 4 evangelios canónicos, nunca Jesús tiene una discusión con una mujer. Aquel famoso pasaje de la cananea, que le pide que le cure la hija y Jesús dice no, porque no está bien tirar el pan de los hijos a los perros o dar el pan de los hijos a los perros. Léanlo con detención y van a ver que en el fondo no es una discusión con la mujer, sino que Jesús se resiste a entrar en otro paradigma, como todos nosotros nos resistimos, como humanos que somos. Pero la mujer le muestra que hay otra lógica posible. Pero los cachorros comen las migajas que caen de la mesa. Era un planteo de la comunidad de ese entonces, si el mensaje era para todo el mundo. Podría ser. Entonces, muy bien. Entonces ahí estaría la pregunta que vendría después. ¿Ese es un relato histórico o es una creación total del evangelista? Yo esas preguntas no me las hago porque como no hay respuesta posible, no pierdo el tiempo haciéndome esa pregunta. Simplemente analizo el relato. Pero es muy bien lo que vos dijiste, porque puede ser que el relato fundamentalmente tenga que ver con la situación vital que está pasando esa comunidad, que tiene cierta dificultad en abrir las puertas. Bueno, fíjense, analícenlo ustedes mismos en su ámbito educativo. Ustedes en ese sentido, los charrúas nos llevan la delantera a nosotros, pero siempre ustedes han tenido una visión más amplia de lo que es una familia que la que teníamos nosotros en nuestros colegios católicos. ¿Cuánto nos costó admitir a chicos sin bautismo, a chicos de familias ensambladas? Se puso mucha objeción. Hoy día prácticamente nadie dice nada, pero se puso objeción a eso. Y bueno, a todos nos cuesta salir de nuestro paradigma. No tengan miedo, no tengamos miedo. Bien. Bueno, gracias, ya tendrán que ir a cenar. Si fueran chilenos, Gracias, ser las claro. 11. Ser las 11. Nos vemos Gracias. el próximo Muy bien, jueves. Gracias, Gerardo. Anoten las preguntas si tienen y eso. No me dejen hablar tanto. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Chau, compas. chau. Gracias, Nos Gerardo. Que pasen bien, gracias. Chao, chao. Bye, bye. Ah,